mañana con 33 minutos, seguimos en Convocados en El Espectador Deportes. El gusto de recibir a Jorge Larrionda. ¿Cómo andas, Jorge? Bienvenido. Rodrigo, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Un placer verte después de tanto tiempo y bueno, compartir un ratito de medios. Al mismo tiempo, felicidades para vos, para todo el equipo, toda la radio, la verdad que muchas increíble gracias. Proyecto, así que les deseo muchas gracias. Te agradecemos mucho. Hoy en día estás como instructor de árbitros de FIFA, ¿no? ¿Ese es el cargo específico que tenés? Sí, señor. ¿Y venís de qué viaje ahora? Bueno, ahora estamos en un proceso de preparación. Para nosotros, la filosofía de trabajo en FIFA es esa. La clave es la preparación, el antes. Y estamos focalizando, lógicamente, tenemos, si es prácticamente hoy, es muy cerca el tiempo que tenemos en la preparación para la Copa Mundial de Clubes. Y siempre mirando el mañana muy próximo, que es el Mundial del 2026, ¿verdad? Estamos en medio de un nuevo proyecto, lo que implica el chequear nuevamente a todos los árbitros que han trabajado en el proyecto anterior, indudablemente, porque la experiencia de haber dirigido un mundial es algo que capitaliza y que siempre es bienvenido para afrontar uno nuevo, pero a la vez chequeando nuevas generaciones, nuevos talentos y gente que empuja y pelea por su sueño de dirigir la Copa del Mundo. ¿Cuánto tiempo antes se prepara un árbitro? ¿Cuánto tiempo antes se capacita a un juez para un evento de esta magnitud que va a venir a mitad de año del Super Mundial de Clubes? ¿O ya pensando en el 2026, en el Mundial de Mayores? ¿Cuál es la brecha que ustedes tienen, el índice de preparación? ¿Cuánto tiempo antes preparan un árbitro? En realidad no termina ni comienza, porque si del momento que nosotros hace un buen tiempo, ya que estamos varios años trabajando, vos tenés que capitalizar todo ese trabajo de experiencia ya, como te decía, con un grupo de árbitros anteriores. Al mismo tiempo, como vos entre medio tenés competiciones juveniles, Juegos Olímpicos, te permite, aun cuando vos no estés cercano a la nueva experiencia de una Copa del Mundo, ya estar visualizando, ¿sí? Aspectos de las nuevas generaciones que llegan, talentos. Entonces la preparación, desde el punto de vista nuestro, es global, es continua y no termina ni empieza. O sea, tenemos momentos específicos donde, claro, se comunica una lista de árbitros, pero eso tiene un proceso y un trabajo anterior que también forma parte de la preparación, de la preselección, la observación que se tiene que hacer de la performance de los árbitros y sus cualidades. Luego sí, cuando se publica una lista que nunca es cerrada, que siempre es abierta, así como una selección llama a sus jugadores para iniciar una eliminatoria, por decir de alguna manera, no quiere decir que sea ese el equipo que va a afrontar si clasifica la Copa del Mundo. Es una base, pero siempre estamos abiertos repito, a lo que la realidad indica en cuanto a la performance de los árbitros, la adaptabilidad que tiene el árbitro al fútbol moderno. Hoy las exigencias para el árbitro son enormes, multidisciplinarias, lo exigen mucho, entonces la preparación, diciendo a lo que voy, es día a día. O sea, cada día el árbitro debe afrontar la mañana pensando, bueno, ¿qué puedo hacer hoy para mejorarme? ¿Sí? Más allá de las indicaciones que pueda tener de sus entrenadores de manera específica. Hoy la mentalidad que estamos buscando en el árbitro moderno es esa, ¿sí? La de tratar de crecer en el día a día y generar mayor conocimiento de todas las facetas que necesita un árbitro para desarrollar. ¿El árbitro debe revalidar en su liga cada fin de semana lo que es la valoración internacional? Sí, pero el árbitro es más que decisiones. A ver, amplíame ese concepto. Claro, porque cuando hablamos de un árbitro, el árbitro hay que observarlo globalmente en todas sus cualidades y sus habilidades para dirigir. Claro que de las decisiones vive el árbitro, pero también es cierto que los árbitros, parece una verdad muy clara, el árbitro se equivoca. Nos hemos equivocado en el pasado y se va a seguir equivocando. Aún con el soporte tecnológico que tiene hoy, el árbitro sigue debiendo convivir con el error y el esfuerzo continuo para minimizarlo. Entonces, más allá, por supuesto, que el árbitro que logra minimizar esos errores es el que tiene mayor posibilidad de afrontar una competencia de esta característica. Pero a veces estamos muy apegados a lo que pasó el domingo pasado, si falló en una jugada clara o no. Debemos tener nosotros una visión más amplia en ese sentido, porque el árbitro debe desarrollar habilidades de comprensión de juego, de lectura táctica, de adaptación física,
bueno, un montón de habilidades que debe tener el árbitro en el manejo, en el control de un partido o de adaptabilidad a una competición, porque el árbitro también, a veces es a la inversa, el árbitro es muy eficiente en su liga, porque es un medio al cual está adaptado, pero el árbitro que es observado desde FIFA no está siendo requerido para dirigir en su ambiente. Debe tener también la posibilidad de confrontar con diferentes mentalidades y adaptarse fácilmente a lo que es una competición global. El árbitro de Sudamérica no va a ir a dirigir equipos de Sudamérica por regla general a una Copa Internacional. El árbitro va a ir a dirigir equipos de otras confederaciones. Y eso necesita también un grado de adaptación, por más que la regla es la misma, a las diferentes mentalidades y a cómo afrontar un desafío de esa característica, desde todo punto de vista, desde la preparación, desde delante, desde también la gestión con los jugadores, las habilidades de comunicación, o sea... Hay muchas aristas, sí. hay muchas puntas. ¿Qué tipo de preparación tenías vos para una Copa del Mundo? Vos fuiste mundialista 2006 y 2010. ¿Qué tipo de preparación tenías vos con tus compañeros? En el caso del 2006 vas con Rial y con Fandiño, ¿no? Sí. Y después vas con Espinosa y con Pablo al 2010. ¿Qué preparación tenían ustedes hace casi 20 años para atrás y qué preparación tiene un árbitro hoy justamente para estar en una cita de estas? Sí, reitero, la preparación ha ido creciendo constantemente y aún se sigue... carga más en lo físico, por ejemplo? ¿Se hace más hincapié en lo físico? No más, pero es el pasaporte. O sea... a veces el árbitro, nosotros trabajamos mucho también desde el punto de vista psicológico, el árbitro está un poco temeroso, el árbitro, de lo que es afrontar un test físico por diferentes razones, porque sabe que además si lo pierde queda out. Estamos hablando de un examen previo a una competición, pero en realidad la demanda desde el punto de vista físico que tiene el árbitro en un partido en el fútbol moderno es muy superior a la demanda que le exige el test físico. El test físico sí, chequea habilidades en velocidad, en resistencia, pero es un chequeo. En realidad, para el fútbol moderno necesitas más que eso. Estamos hablando a veces de 90, 120 minutos, y la prueba física de los árbitros demora 30, alta intensidad, pero no se asemeja. Entonces, mucho más es una carga psicológica que el árbitro debe aprender a manejar. Lógicamente que hay miedos que aparecen, pero que el árbitro debe tratar de descontracturarse en ese sentido y entender que es un simple entrenamiento. Pero es importante como primer método de chequeo, pero no termina ahí el árbitro, sino simplemente iríamos a la pista de atletismo a correr, a buscar los mejores, claro, y los traíamos al arbitraje. No, básico es su comprensión de juego, básico son sus cualidades de entender las demandas de un partido o de una competición y cómo adaptarse a ellas. El árbitro es un gran gestor en el campo. Claro que ya no es más aquella figura individual que hacía y gestionaba el árbitro, el partido, a su entender. Hoy, sobre todo luego de la llegada de la tecnología, el árbitro debe prepararse con el concepto de equipo. ¿Sí? A ver, para ir un poco, traerlo a la tierra este concepto, para mí, o sea, la interpretación personal de un árbitro, que en los 80, en los 90, incluso cuando yo me formé, nuestra generación se formó, era muy importante y era la vía por la cual el árbitro a veces marcaba diferencia en el campo con sus decisiones, su forma de gestionar y su forma de decidir. ¿Eso se terminó? Era válido en algunos aspectos, sí, era válido en ese momento, por ejemplo, decir, no, para mí, yo esa mano no la cobro nunca. Eso para mí no es roja, nunca. O eso para mí es roja, no lo voy a tolerar. Eso, si bien, desde el punto de vista conceptual, podía tener razón ese árbitro, lo que hoy, la gran demanda y la gran exigencia que tenemos todos dentro del equipo arbitral, ampliando el equipo a lo que son los árbitros, ¿no? La gestión, la instrucción, es que ese sea un conocimiento común, una línea común, porque la inconsistencia que antes siempre se nos hablaba de tener consistencia y uniformidad en los criterios, en el análisis, para luego llevarlo a la decisión, era muy difícil en momentos donde el árbitro solo decidía en el campo. Hoy, por eso te decía, con la ayuda de la tecnología, permite dar mayor consistencia a
a las decisiones globales de los árbitros durante una competición, que haya una lógica, que haya una coherencia, que es lo que mayormente se discute hoy en el árbitro, o en las decisiones arbitrales. ¿Por qué la semana pasada sí y esta no? ¿Por qué el partido aquel sí y hoy no? Eso la gente lo discute mucho. Pero que es lógico, además, Lo discute porque mucho. estamos dentro de una competición. Exacto. Donde debemos asegurar De ecuanimidad. medianamente la misma forma de análisis. Claro que nunca hay dos jugadas similares, a veces se cae en ese error de comparar cosas similares pero no iguales. Pero bueno, hoy la preparación va por ahí, porque es lo que demanda el fútbol. Las expectativas son muy altas, son muy altas en torno a lo que es la gestión arbitral, sobre todo con la llegada de la tecnología. El error antes era fácil, no la vi. Fácil en el buen sentido de la palabra, porque era muy difícil convivir con eso, llegar la noche post del partido y decir, bueno, hoy he cometido un error grave, crucial, y bueno, hay que ver cómo impacta esto, primero en la competición y segundo en mi propia carrera. Pero de alguna manera había elementos para entender el por qué no la vio o el por qué no lo pudo resolver, situaciones difíciles. Hoy la situación difícil debe tender a ser fáciles ante una repetición, ante 4, 5, 6 planos que te muestran todo que muchas veces no podés ver en detalle dentro del terreno de juego. Por eso es incorrecto muchas veces cuando se dice, no, el árbitro estaba ahí, vio, observó y decidió. ¿Por qué lo llama el árbitro? Lo llama porque en el campo, y quienes tuvieron la experiencia saben, y hoy con la comunicación que tenemos en vivo, nosotros seguimos a los árbitros en vivo, en el proceso en que toman la decisión, en vivo, los estamos observando y los estamos siguiendo con el audio, cómo explican las decisiones, y también lo podemos hacer luego, como lo hace muchas veces el ejercicio de la gente que analiza, o ustedes reciben a veces los audios, los audios del VAR, de cómo procesan una decisión. Es fácilmente detectable que el árbitro pierde detalles o ve cosas de manera errónea. Entonces no alcanza con la justificación de que el árbitro estaba ahí y decidió como antes. Si en mis tiempos, por ejemplo, si el árbitro estaba cerca de la jugada y resolvía y además desde el punto de vista del gestionar una decisión era convincente, antes con la personalidad y el coraje para decidir, prácticamente que era suficiente. La prensa creía, el jugador sobre todo, el jugador creía en la decisión del árbitro en el campo, y era muy difícil encontrar en nuestros tiempos replays o jugadas repetidas en televisión que mostraran cambió la forma de televisar, claramente un error. Jorge, hoy el trabajo del árbitro está muy expuesto en ese sentido. Claro. Sí, Jorge, pero también ahí hay un buen punto que tiene que ver con lo que el árbitro de cancha hoy muestra en cuanto a su personalidad, porque cuando el árbitro va al VAR, muchas veces, aún en contra de lo que está viendo, asume que lo que el VAR le está diciendo es lo que pasa, y eso genera equivocaciones también. Entonces, desde ese lugar me da la sensación que el VAR, que llegó supuestamente, todos decían, para encontrar el elefante, buscando la hormiga. Perdón, error conceptual, grave. Y eso fue, lo entiendo, que el VAR sí. Llegó para... O sea, el VAR tiene que encontrar la hormiga. No es la hormiga, pero tampoco es el elefante. ¿Cuáles son las expectativas del juego? Que un penal que existe, una falta que existe, sea sancionado o no. Sea sancionado. Entonces, caíamos al principio con esa idea de no buscar hormigas y buscar elefantes. Quedaba entre la hormiga y el elefante hay un montón, una gran área donde la subjetividad podía llevar a decir, no, esto no es suficientemente grande como un elefante, el error, entonces no lo toco, confirmo la decisión del árbitro y confirmo un error. Y eso no es lo que el fútbol espera del árbitro, y menos aún con la utilización de la tecnología, que por otra parte no es un tema nuestro, implica una gran inversión. O sea, estamos poniendo una gran inversión al servicio del fútbol, no del árbitro. Es el fútbol que ha pedido y ha requerido la tecnología, porque no quería convivir especialmente en grandes torneos, en grandes decisiones, con el posible error del árbitro que lleve por tierra toda la preparación de un equipo, o evidentemente vaya en contra de la justicia deportiva. Entonces, hoy el trabajo, si bien al principio, pero ¿qué pasaba al principio cuando existía
ese primer mensaje. No, la tecnología no llega para interferir de sobremanera en el juego. No sabíamos el resultado que iba a tener. No sabíamos el impacto que iba a tener. Cuán aceptadas iban a ser las decisiones de los árbitros o las decisiones de los árbitros a través de la tecnología. ¿Cuánto tiempo iba a demandar esto? O sea, ¿cuánto tenía que entregar el juego de sí mismo para darle lugar a la tecnología y al beneficio de lograr mejores decisiones? Inmediatamente, desde que se inició el proceso, empezamos a descubrir que es ese concepto que está derivado de lo que dice el protocolo del VAR, de que solo se buscan errores claros y obvios, que es muy diferente a decir hormiga, elefante. Claro y obvio es algo conceptual que termina muchas veces siendo una opinión. Pero muchas veces no son ni claros ni obvios. Son después de que el árbitro mira 5 minutos el VAR y sí, 145 veces la imagen. Pero en el. Me estás sobredimensionando y eso forma parte. 145 replay es algo que te lo entiendo, que muchas veces nos pasa a nosotros. Nosotros cuando vemos un árbitro, ¿qué pasa? Esto forma parte de la preparación. Entonces, tenemos que traer este tema un poco a tierra. Y voy a abrir un poco mi corazón en ese sentido para que entiendan cuáles son las necesidades del árbitro. Cuando nosotros vemos un árbitro, y no es para criticarlos, sino que es porque el árbitro a veces necesita ayuda, necesita preparación, la preparación de día a día. Cuando tú ves un árbitro que toma 3-4 minutos y repite, no diría 150, pero 7-8 veces la misma imagen, ese árbitro está demostrando falencias en algún aspecto. O desde el punto de vista conceptual, porque si la veo, los árbitros, no te olvides, se preparan conceptualmente y demuestran su calidad conceptualmente en aulas, ¿no? Donde están libres de presión, con un videotest que pasan 2-3 replay y deciden. 2-3 replay y deciden. Y el porcentaje de acierto de nuestro grupo, claro, grupo elite de árbitro, está por encima del 90% en el videotest. Pero ahí no tienen la presión. Entonces, o tiene un problema conceptual, o tiene un problema de concentración, o tiene un problema también en el manejo de la presión. Claro. Y ahí es donde hay que atacar, porque no se trata de aniquilar, matar al árbitro, que sé que no es la intención de ustedes, ni tampoco decir, bueno, la tecnología no sirve. No. Tenemos que preparar a los árbitros para resolver estas situaciones conflictivas, difíciles, de la mejor manera posible, buscando la mejor decisión cuando ya está frente al monitor. Y eso muchas veces significa una presión extra para el árbitro, porque él sabe también internamente dentro del proceso, esto lo hemos hablado, pero esto es algo interno, no soy experto en psicología, pero es fácil de ver cómo repercute esto en el árbitro y en la forma en la que toma la decisión. Todos sabemos que una cosa es la decisión en campo libre, inmediata, que viene más desde el feeling del momento, claro, de lo que realmente pudiste ver, porque es lo mismo, ahora te lo explico así, sencillamente con el tema del fuera de juego. El tema del fuera de juego se sabe y está analizado desde el punto de vista científico, que el ojo humano no está preparado para poder resolver situaciones límites en el campo. Milimétricas no. Imposible. Inviable. Sí. Sin embargo, incluso te hablo antes de la tecnología, sin embargo, las decisiones de los árbitros asistentes rozan la perfección muchas veces. Salvando que hay errores, pero rozaban la perfección. Pero ya termino. ¿Esto por qué? Porque el árbitro, y esto es muy importante, la experiencia que se forma a lo largo de los años, va acumulando información, ¿sí? Su cerebro va acumulando información que luego utiliza de manera práctica e inmediata para la toma de decisión, que no es consciente, es algo inmediato. Bien, eso le ha permitido a ellos, casi que de manera inconsciente, perfeccionarse. El repetir, la repetición de el ensayo y el error, claro, el ir a la cancha y después de verlo y decir, bueno, ¿dónde estuvo el error? Y van repitiendo y el cerebro... yo no me quiero ir de lo psicológico, no sé para dónde vas vos. No, de algo del fuera de juego, puntual. Porque desde los 3 fuera de juego que le cobran a Uruguay en la Copa América de Brasil, en Bahía contra Perú, que me hago esa pregunta. Sí. Porque fuera de juego, más allá de que está trazado por líneas, en algún momento la pelota sale del botín del jugador. Claro.
eso es un milímetro, eso es una décima de segundos. Sí. ¿Cómo tomar de esa situación, ese momento de que la pelota sale para percibir el fuera de juego, para trazar la línea? Hoy eso depende mucho de la tecnología. Por eso. Mucho de la tecnología. Porque incluso si los frames por segundo que vos tenés en la imagen te cambian una decisión. Y por eso. Claro, sí, bueno, pero lo que pasa es que vos entonces lo fuera de juego no. No, bueno, pero con la tecnología disponible, es la misma manera que lo analizan ustedes en la televisión cuando detienen una imagen. Claro. O sea, antes de la tecnología, yo, incluso en nuestros tiempos de árbitro, veíamos el Televín, claro, el Telered, claro. Sí, la sí. televisión, porque ¿qué pasa? La televisión, que claro, es la función de ustedes, explotan, Las polémicas las explotamos. por supuesto, entonces te paraban la imagen, te ponían una línea que nadie sabía cómo la trazaban, y era o no era offside, ¿de acuerdo? No digo que hubiera manipulación, No, pero era el resultado que les daba. Exacto. Eso, evidentemente. La tecnología llegó, la tecnología se desarrolla a pasos agigantados. Hoy en FIFA tenemos no solo el sistema de fuera de juego automático, ¿sí?, que con las cámaras de reconocimiento de ubicación de los jugadores inmediatamente, de manera automática, sin construcción manual por parte del árbitro, te tira las líneas, sino que a la vez, para tu pregunta, Diego, las pelotas están con un chip que permite identificar el exacto momento del contacto del pie o de La partida del pase. el momento del golpe. Eso en la elite. En Uruguay, en muchas ligas más, sigue siendo ojo de quien para en el frame que lo Bien, para. eso en la elite, eso es hoy en la elite, sí, estoy de acuerdo. Pero en la medida que vos vas bajando, también podemos ir al fútbol amateur, podemos ir a las divisiones amateur, donde no hay tecnología posible, cero tecnología, donde, o sea, los errores hay que convivir con ellos, y a veces con un offside de 3 metros. De verdad. Entonces, si bien hoy podemos estar hablando, reitero, depende de la tecnología que se utilice, de algún margen de error de milímetros o de centímetros, producto de la tecnología, que no quiero entrar en temas que no conozco, depende de los países qué tecnología Sí, utilizan. pero vos decís que se baja el margen de error. Y de alguna manera sí. Por eso incluso hay ligas que en los años previos a que se desarrolle esto, en algunos casos las ligas decidieron, porque el VAR se puede utilizar sin líneas. Si vos no tenés la certeza de que las líneas realmente te Marcan lo que pasa. te acercan Minimizan y minimizan el error, te acercan a realmente a lo que pasó en la manera de su construcción, No las trazan. tenés la autoridad de decir, no, jugamos con VAR pero sin líneas y resolvemos con el ojo, lo cual es muy difícil también, porque te engañan las perspectivas. Vos mencionabas aquella jugada de Cavani, por ejemplo, Sí. en aquella Copa América. Depende del ángulo que vos pusieras en Por la eso. cámara, te engaña. Entonces, por eso son importantes las líneas virtuales, porque no podés resolver con un ángulo solamente. Es como la pelota, tenemos un ejercicio también con el balón de gol no gol, que si vos Eso es tremendo. Es tremendo, fantástico. tremendo por la forma que tiene el balón. sí, pero además vos pones un balón sobre Está la jugada del último mundial, sí, ¿no? tocando la línea del lado de adentro, del lado no Exacto. importa de dónde la pongas, la circunferencia tocando Claro. claramente la línea, y cuando enfocás con la cámara de la línea Depende cómo lo mires lo o ves de dónde la cuando mires. vos vas a Sí, un a lado, otro digamos, lado. o al otro, Alemania-Japón, Jorge. sí, la ves, del último exacto, mundial. la ves claramente adentro o claramente afuera. Entonces la perspectiva de la línea engaña mucho. Entonces no podemos tomar una decisión con un solo ángulo en ese sentido. La tecnología es necesaria para cruzar imágenes, trazar las líneas y al final, lógicamente, confiamos o no confiamos en la tecnología que tenemos. Jorge, año 2018, Berlín, primer mundial con la tecnología a full, ¿no? El mundial de Rusia. Sí, señor. Conferencia de prensa día previo al arranque de la Copa del Mundo. Busaca, Colina, Sandro Ricci. A mí me toca hacer una pregunta y dentro de todas las instrucciones y lo que explicaban Colina y Busaca en ese momento, a mí se me ocurrió preguntarle a Sandro Ricci, que era un poco el que hablaba español, Busaca también, el hecho de si la FIFA estaba preparada o los árbitros de FIFA estaban preparados para ser corregidos dentro del partido, si cómo se iba a instrumentar todo el tema psicológico de que el árbitro estaba cometiendo en cierta medida un error y por eso lo estaba llamando un compañero que estaba en otro lado observando lo mismo,
¿Ustedes están trabajando psicológicamente con los árbitros o apelan cada vez que tienen un núcleo de árbitros para prepararlos para un campeonato solamente en lo teórico, en la regla? ¿O les trabajan también en la cabeza, Jorge, de que en un momento el partido se para porque están cometiendo un error y lo están llamando para que vea esa jugada? ¿Se trabaja eso? Se trabaja, yo sería un atrevido si digo que lo trabajamos desde el punto de vista psicológico porque no estoy preparado para eso. Bien. Pero trabajamos desde la experiencia y sin duda que hay impactos diferentes dependiendo un poco del grado, reitero, de adaptabilidad que tiene cada profesional, cada árbitro a esa situación. La vieja generación, la vieja escuela de árbitros, se podía encontrar un mayor número o mayor porcentaje de resistencia, ¿sí?, a ser llamado a reevaluar la situación. Pero el árbitro debe entender, reitero, que esto no es por el árbitro, no es para analizar errores del árbitro. El árbitro está al servicio del juego y la tecnología está al servicio del juego. Bien. Entonces, es un proceso de adaptabilidad, es un proceso, pero si vos me lo preguntas a mí, yo digo, no debería existir un árbitro que diga, no, prefiero quedarme con el error de campo y no observar. No tener la posibilidad de enmendar ese error. En frío, lo discutís con los árbitros, sí, despegados un poco de ese momento que... ¿Es estresante o no, Jorge? No, tiene que ser estresante. Es estresante, pero a la vez del proceso psicológico, imagino, sí, y la experiencia me lo demuestra que es así, que el autoevaluarse, o sea, vos tenés toda la adrenalina en la carga del partido, y tomás una decisión crucial, porque el VAR es para decisiones cruciales. Es verdad. Si sancionás un penal o no lo sancionás. Y tenés que ir, ya no importa si te llaman porque cometiste un error, no importa, porque después vamos a hablar de eso. A veces hay confusión con el tema del VAR, si tiene más autoridad que el árbitro o no. Es un equipo arbitral que debe trabajar en conjunto. Bien. Pero quien toma las decisiones es el árbitro de campo. Sí, pero siempre. A veces el VAR en el penal de la Supercopa es el último ejemplo. En los años 80, Diego, a veces el asistente te levantaba la bandera también. El que toma la decisión es el árbitro. Y tiene que tener el asistente te levantaba la bandera y te decía, para mí penal. Y tiene que tener la suficiente personalidad. En los 80. Exacto. Ahora, la diferencia es que tenés tecnología. Pero a Burgos tuvieron 8 minutos diciéndole que era penal y él decía 8 minutos que no era. ¿Quién tomó la decisión final? Burgos. Pero el árbitro toma la decisión final y es el que se hace responsable. Y debería quedar claro, incluso hoy FIFA, y me parece, y eso es algo que también está en la agenda IFAB, pero ustedes ya lo han visto en las competiciones FIFA, el árbitro termina, evalúa, sale y comunica al campo. Sí, esto es señor. algo que para nosotros es muy importante, porque es en vivo, no es 3 días después con el audio. Está con la adrenalina al mango de la decisión. El momento y explica su Sí. decisión. Y esto es muy, muy importante, porque además, también desde la experiencia, el jugador y el público en general, la figura del VAR está un poco resentida en ese sentido, porque no se sabe a veces quién es, dónde está, cómo está operando. No se sabe muchas veces. Esa es una dificultad que tiene el sistema. Pero el árbitro, todo el mundo cree en el árbitro, cuando el árbitro, en el buen sentido digo, cree. Sí, más allá de después claro. discrepar con la decisión. sí, está claro. Cuando el árbitro sale y enfrenta a los jugadores y dice, esto es así, por esto y por esto, en general, baja no digo que sea 100% aceptado, pero baja mucho la resistencia. Y los conflictos que hay muchas veces en el campo, y ustedes de la experiencia lo tienen que saber, Por supuesto. el 80% de los conflictos es por qué no la fue a ver, no cuando la va a ver. El problema es cuando no la va a ver. Claro, que a veces el árbitro, después de irla a ver, aún tiene margen de error y a veces toma decisiones equivocadas. Bueno, pero ese Y ahí está también es nuestro un trabajo. tema. Ese también Sí. es un tema, porque vos antes veías en el árbitro al responsable en el acierto o en el error, y en la milésima de segundo en la que decidía. Hoy, el árbitro influenciado por el VAR, vos no sabés quién está en la cabina del VAR, las suspicacias son a la enésima potencia contra una realidad que permite que la gente tenga esa suspicacia. Vos lo sabés. La suspicacia es parte del juego, lamentablemente, sobre todo con decisiones arbitrales, es normal. O sea, hemos convivido con eso antes de la tecnología. O sea, no es producto de la tecnología la suspicacia en torno a las decisiones arbitrales. Hoy se puede generar mayor transparencia, con un buen uso de la tecnología se reduce. Hoy no estamos viendo conductas violentas perdidas, hoy no estamos viendo goles con la mano perdidos, hoy no estamos viendo prácticamente penales con una simulación donde el árbitro fue engañado. Yo creo que O sea, se es injusto porque se apuesta y se enfoca mucho más cuando hay algo que no cierra que en la cantidad de veces que hay correcciones que son buenas para el juego. Se es muy injusto con la herramienta.
No sé si... Bueno, pero, es mi opinión, está bien, ¿viste? Pero lo que pasa es que acá, viste, es el feeling de cada uno. O sea, hay gente que le gusta, que no le gusta. Claro. Lo quiere, no lo quiere. A mí me vuelve loco. Pero ¿sabes lo que pasa, Diego? Que no se pueda gritar un gol. Yo me crié, y supongo que ustedes también, con la idea de que el error del árbitro, y jugamos en la calle, era parte del juego. Era parte del juego. Sí. Y en la realidad no es así. Ese es un discurso que ni siquiera, permítanme, no sé, los pondría a ustedes incluso en revisión de eso. Si alguna vez jugando a la selección uruguaya o cuando te sentís parte me ha pasado mil del veces. perjudicado, no lo entendés como parte del juego. Mil veces. En mi caso bueno, sí, pero... capaz que sí, pero ¿entendés? Pueden haber excepciones, pero ustedes son de alguna manera neutrales en el juego o cuando emiten una opinión. No hablemos de lo que es el equipo, que es razonable que reaccionen ante el error. Estamos de acuerdo. Y bueno, se llegó a la conclusión de que el error es parte del juego, pero tenemos que minimizarlos, ¿sí? Y tenemos que ayudar también al árbitro a resolver de mejor manera por beneficio del juego, debido a las exigencias que tiene el fútbol moderno hoy en múltiples aspectos. Bueno, vamos a hacer una pausa. Atención, fanáticos del fútbol, desde ayer hasta el sábado vivimos la emoción del torneo internacional pionero Sub-16 en Montevideo. Los futuros cracks de equipos como Botafogo, Racing de Avellaneda, Independiente del Valle se enfrentarán en una competencia única. Además, Albion Fútbol Club ya presentó su nueva ciudad deportiva, que es espectacular, un proyecto innovador con 9 canchas y más de 4.000 metros cuadrados. La entrada es libre para ver este campeonato que va hasta el sábado. Más info en redes de Albion Fútbol Club. Ayer estuvo Mauri Benítez mostrando el complejo y hablando con el presidente de Albion. Es increíble, la apuesta es extraordinaria, y bueno, está ese campeonato ya armado. Me quedé pensando en lo que Jorge decía, a propósito del juego y de convivir con el error. Yo lo que siento es... ¿Vos no sentís que en algún punto se está yendo contra la esencia del juego? Contra el poder gritar en el último minuto, un gol, contra el esperar situaciones mínimas. Recuerdo, para no precisar, en el último clásico, el River Vélez de Copa Libertadores, en la que el árbitro decía que no había sido mano y le terminaron anulando el gol a River contra el Vélez del Cacique Medina. Quiero decir con esto... ¿Es normal que un partido tenga las pausas que tiene por VAR, las decisiones que se toman por VAR? Mira, luego esta es una de las preguntas desde el inicio, ¿no? Y producto de todas estas dudas que había, se hizo una estadística de lo que fueron los tiempos perdidos en Rusia 2018. Y ahora tendría que llamar a mi memoria, no es simple en este momento. Estás descolgado el teléfono. Pero sí recuerdo perfectamente que la estadística oficial, y que fue muy certera en ese sentido, claro, el VAR tomó 4 o 5 minutos de promedio por partido, pero otras acciones de juego, simulaciones o lesiones, sustituciones, demoras en celebraciones, etcétera, toman mucho tiempo y lo vemos como natural. Yo creo que es un impacto momentáneo, ¿sí? Producto de lo nuevo, y que a veces tiene mucho que ver también con la calidad de la tecnología que tenés disponible. Hoy en FIFA esto se ha minimizado mucho, el tiempo de demora, se ha trabajado mucho en ese sentido y no tenemos un gran impacto en tiempo perdido. A la vez, producto de esta discusión, vos tenés que saber bien que en las competiciones FIFA nosotros garantizamos agregar el tiempo perdido, no solo por la autorización de la tecnología. Esto es algo que lo vimos en Qatar. Sí, esto es algo que es discutido. 10 minutos de adición, sí. Fácil. No por gusto. No, para reponer el juego. Se hace riguroso. ¿Lo vamos a ver ahora en junio en el Mundial de Clubes también? Lo vamos a ver en la medida que suceda. Bien, esas perfecto. pérdidas excesivas. Perfecto. No es algo automático. Y estamos aspirando a reducir esto. Porque ¿qué pasa? Los entrenadores, los jugadores con mucha lógica reaccionan negativamente ante la compensación. Porque la compensación del tiempo perdido nunca es lo mismo. O sea, si a vos te paran un partido, el VAR 5 minutos,
para darte un penal o no dártelo, por más que yo te agregue después de los 5 minutos, capaz que te paré el partido. Y yo entiendo eso, desde el punto de vista emocional, son momentos el juego, que después cuesta retomar, al equipo le cuesta retomar esa de repente superioridad que tenía en ese momento, que lo llevó a marcar el gol o a generar un momento positivo en el juego. Eso lo entiendo, pero no solo pasa con el VAR, reitero. A veces también vemos estrategias, estamos muy atentos a eso, de jugadores que constantemente se lesionan, piden atención médica para cortar el partido, etcétera. Eso más viejo que el fútbol. Sí, claro. Parte Entonces, del juego, sí, eso siempre. Parte del juego, pero los árbitros deben estar cuidadosos de esto, atentos a esto, no permitir atenciones médicas dentro del campo de juego cuando no es necesario, retirar rápidamente a los jugadores, las sustituciones, agilitarlas, el balón parado. No puede ser que en un balón parado, en un tiro libre, a veces de prevención. No, es una locura. Sí, 1 minuto y medio. Bueno, correcto. Entonces, a veces los árbitros son muy literales, es algo que hay que trabajar mucho con los árbitros, son muy literales, es lo que ha pasado incluso con las manos y el cambio de regla en la mano. El árbitro es muy literal, entonces va por el camino equivocado muchas veces. Con el árbitro nosotros le insistimos en la anticipación, la prevención, la buena comunicación con el jugador para alertarlo. Hay momentos de presión en el juego, vos tenés un penal, no está de más hablar con el golero y decir, hey, recuerde que no puede moverse de la línea del penal hasta que el balón sea tocado, jugado, simplemente, pero es una alerta de 5 segundos porque nadie quiere que se repita un penal por ese motivo. O, señores, tenemos 25 cámaras en el área, no se estén agarrando, vamos a sancionar. Pero eso tiene que ser un segundo, 5 segundos, 10 segundos, no una charla de 3 minutos en el área con los jugadores que no aceptan. Claro. Y si no aceptan, hay que tomar otras medidas. Entonces, bueno, sí, continuamente estamos trabajando en ese sentido. Jorge, ¿cuánto te cambió a vos aquel Inglaterra-Alemania y cuánto cambió a los efectos de la tecnología aquel famoso gol de Lampard? ¿Cuánto hubieras dado vos por tener tecnología ese día? Obvio, ese es otro tipo de tecnología, sí, los Goal, la Goal Line Technology, que evidentemente era simple, es algo factual, ¿sí? Creo que la parte de la tecnología que mejor se entiende, aun cuando el offside se discute más, siendo factual también. Sí, totalmente. Pero cuando hablamos de 1 centímetro, cuando hablamos de 2 centímetros, y a veces discutimos, no, mínimamente 1 centímetro, sí, pero por 1 centímetro es penal y no es penal también. ¿Está de acuerdo con lo que Wenger dijo de que el offside sea solo cuando haya una separación total del cuerpo? Bueno, yo creo que eso tiene por detrás una concepción filosófica del juego, ¿sí? Porque eso representa una mayor ventaja para el atacante. Entonces, si la filosofía del juego está mirada de esa perspectiva, el offside es una regla defensiva. La regla 11 es una regla que favorece a los sistemas defensivos. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, esa fue la filosofía con la que se inició y que convivió el juego por más de 100 años. Te corté porque sí. lo de Rodrigo iba a aquel gol que fue evidente que era gol y que no. Pero yo te contesto, porque a veces se dice, bueno, pongamos mayor margen, pongamos una separación entre los cuerpos, pero si al final vamos a estar discutiendo otra vez. De 1 centímetro. De 1 centímetro, si está en conexión o no, un pie con el otro, bueno, simplemente le vamos a cambiar el margen, pero la discusión puede llegar a seguir siendo la misma en términos de decisiones ajustadas cuando lo son. Aquella jugada sí. ¿Es un antes y un después a nivel de la tecnología? ¿Lo ves así? Y creo que fue, en este sentido, fue un momento muy impactante, ya había sucedido antes. Incluso yo te digo, en eliminatorias para esta Copa del Mundo también hemos tenido una jugada muy similar, en un partido Brasil-Colombia, con Adriano, que sacó una volea un poco más cercana, afuera de la chica, tremenda, pegó en el travesaño y bajó. Me acuerdo que el asistente era Fernando Cresci en aquel momento, o capaz que fue previo a 2006, no me acuerdo ahora. Son situaciones con las que teníamos que convivir. O sea, reitero. ¿Cuándo te diste cuenta que había entrado tanto? Yo creo que el árbitro aprende a leer, hablamos de factores psicológicos, la reacción de los jugadores. Arriba. No en el momento, hubo pocas reacciones, pero ya en el entretiempo, la forma en que nos comunicábamos, la conversación con Beckham, daba síntomas de que algo había pasado. Claro, sí, de que algo había pasado. ¿Qué te decía Beckham? Bueno, déjamelo por ahí. De todo. No, mucho respeto. Eso también refleja enseñanzas, ¿sí? La verdad que nosotros fuimos conscientes en el entretiempo de eso. Que le habían errado. De que probablemente sí, había sido gol. Y salimos al segundo tiempo y que el árbitro, eso
es interno, no es hacia afuera, porque el error estaba cometido, pero el árbitro poder sobreponerse a eso. Vos eras un tipo de mucha Que personalidad. el equipo pueda salir a la cancha y decir, bueno, eso pasó. Y si pasó, pasó. ¿Pudiste? De ahora en adelante seguimos lidiando con el partido, Bien. tomando las mejores decisiones, no como dice la jerga. La compensación. No compensando, no dando lo que no hay que dar. Bien. Eso fue un test importante para nosotros. También desde el punto de vista del entorno, o sea, el entorno que teníamos ahí, especialmente por lo que era la selección inglesa en ese momento, si bien la bronca era descomunal, el respeto hacia nuestra figura en el partido durante el segundo tiempo, seguimos siendo aceptados en nuestras decisiones. En otro contexto, Se te hubiera transformado en un calvario el partido. sí, Sí, podría ser. una selección. Sí, una mentalidad más Sí, complicada. claro. A nosotros nos costaría mucho aceptar eso. Imagínate Uruguay jugando un partido con esa perspectiva. No digo que no sucediera lo mismo, pero costaría más. ¿Y cómo nuestra mentalidad. cómo te lo comunicaron? Hubo No, eso- una reunión después. Llegamos al hotel, nos dimos derecho. Ese es otro tema. Los árbitros deben entender, y en el 2010 ya era prueba de ello. El partido no termina con el pitazo final. Entonces, vos hablabas hoy del coraje, la personalidad que debe tener el árbitro. Sí. Nosotros tuvimos mucho coraje acá para defender esta situación. Pero una vez que la imagen demuestra el error, no alcanza con el coraje, no alcanza con la personalidad que nosotros tuvimos para seguir adelante con el partido sin ser influenciados y además teniendo una decisión que desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la responsabilidad que cada uno tenía en el juego, era muy difícil tener la certeza en el campo de que el balón estuviera adentro. Y porque además en el entrenamiento posterior, que claro, hubo un gran ruido, pero se invitó a algunos periodistas en entrenamiento en Pretoria, se invitó a algunos periodistas a oficiar de asistentes en entrenamiento de árbitros, se los colocaron simulando Sí. la posición de Espinosa en ese momento, y una persona, ya sabiendo lo que iba a ocurrir, ¿no? Y una persona, a mucha menos velocidad incluso, parada en la línea, hacía botar el balón, dentro o fuera, y era muy difícil percibirlo. Porque Sí, aparte porque esa es la Mauricio está parado con el penúltimo Sí, defensor. claro, porque esa es la realidad. Entonces, la regla muchas veces exige a los árbitros, y por eso es la tecnología. Hablábamos de este caso como podemos hablar en un caso mucho más frecuente, que es el de fuera de juego. Es imposible tener la certeza, tienen ojo de águila los asistentes, pero tener la certeza 100% Sí, claro. no, y hay errores. Y cuando el error pasa en el momento que no debería pasar, cuando pasa en un 4-0, ¿Vos ya estaban con intercomunicador ahí? ¿No? Sí, por supuesto, sí. ¿Y qué diálogo tenés con Mauricio en el momento? es muy difícil. Muy difícil volver ahí, pero evidentemente yo recuerdo que fue un contraataque, incluso casi termina en gol del otro lado. Y lógico que se habló en el equipo, ¿no? Pero si cuando no hay certeza, esa es también la forma que nosotros estamos educados. No voy a dar un gol si no tengo Si no certeza. tenés Sí, igual decir, es muy difícil volver ahí y claramente porque vos eras en ese mundial después del 2006 en el que además habías tenido Hace una semifinal. claro la posibilidad de arbitrar Haces una- semifinal. haces una Sí. semifinal, Francia-Portugal, ¿no? Nosotros en aquel mundial, en el 2010, sí, o sea, a veces Estaba como para seguir de largo. estábamos fuertes. Mira lo que pasó, estábamos fuertes, nuestro equipo estaba fuerte. El equipo italiano con Rossetti estaba fuerte. Que le pasa Sí. al otro día lo de Argentina-México. También Claro, eso es un factor claro. que impulsó la Sí. tecnología seguramente. El equipo de Busaca estaba muy fuerte, que fue el árbitro de aquel Sudáfrica-Uruguay. Sudáfrica-Uruguay. Y nos vimos envueltos en decisiones polémicas, y esa es la vida del árbitro. Nosotros sabemos, gran cariño para Fernando Cresci, que fue uno de mis asistentes durante mucho tiempo, y él siempre decía, no quiero robarle la frase, pero el árbitro, y sobre todo en este tipo de torneos, estás dirigiendo un Fórmula 1, estás conduciendo un Fórmula 1, mínimo error te cuesta la vida, en el sentido figurado Sí, en el de lo sentido que es la deportivo, la carrera arbitral. Sí, es así. Es así. Y el árbitro es consciente de eso. Y vos te tenés que preparar desde el antes, para que esto ocurra. Porque si pasa, tenés que saber el impacto que tiene. Y no es llorar y decir, no la pude ver. No, hay que aceptarlo. Pero vos Es decías, aceptación. y está buenísimo, que el partido no termina cuando termina para ustedes. Tremenda frase. ¿Cómo
cómo fue el después del partido, cuando llegan al hotel, cómo se da toda esa situación. Porque el árbitro, y eso lo saben, o sea, en mi época yo pedía a mi familia de repente que me grabaran los partidos. No había posibilidad de que lo repitieran en TV, muy poco. Claro. No había plataformas digitales. Y era la manera de conectar, porque el árbitro muchas veces termina el partido y dice, bueno, cobré penal, pero quiero verlo, o no lo cobré. Los jugadores me reclamaron. O sea, y esa conexión con lo que fue la realidad tuya en el partido, con lo que realmente después pueden demostrar las imágenes, es la forma que vos tenés de crecer luego. ¿Cuánto vi? ¿Cuánto perdí? ¿Realmente decidí bien? No. Yo recuerdo cuando empecé a dirigir frente, pero esto lo digo no solo por esta decisión, es un concepto global que tuvimos siempre, que yo a veces llegaba a tratar de ver en los noticieros, cuando tenía la suerte de tener un partido que sabía que había televisión, y trataba de al menos ver los goles para decir, bueno, estaba bien ubicado, no estaba bien ubicado, llegué a tiempo a la jugada o no, desde dónde cobré ese penal. Esa es la forma que tiene el árbitro de crecer. Hoy tiene mayores elementos, mayores beneficios desde el punto de vista del uso de la tecnología, que por eso las exigencias y las expectativas con el árbitro moderno son mayores. Pero el árbitro no termina, además, porque cuando vos terminabas el partido sin televisión, cuando había una cámara en el centro del campo que no se podía verificar nada de lo que había pasado, el partido terminaba con el silbato, porque era cerrado, no había más evidencia de nada, lo que había quedado ahí adentro. Cuando la gente, el público, los jugadores básicamente, que son los que creyeron en vos en el terreno, porque es el árbitro y los jugadores, ¿sí? La historia del juego es así. Entonces, cuando los jugadores, que son los que creyeron en tu mirada, los que creyeron en tu decisión, porque esa conexión, para el árbitro, el jugador es todo, la aceptación y la confianza del jugador es todo. Entonces, si yo te convenzo que fue penal, Rodrigo, y nos vamos a casa, y llegamos y ponemos los dos noticieros, o ponemos la repetición del partido, de la polémica, y todos vemos que no fue, cuando yo voy el domingo que viene a dirigirte, o tu sensación ya hacia mi credibilidad como árbitro, va a cambiar abajo, radicalmente. Todo lo fuerte que yo terminé en ese minuto 90 cuando pité, se me viene abajo en mi credibilidad cuando la imagen del noticiero o del programa deportivo o el celular hoy en el mundo moderno inmediatamente le está mostrando a la gente algo totalmente opuesto a lo que el árbitro decidió. Entonces ya no es importante el coraje, es importante la personalidad para gestionar correctamente el partido, pero ya no alcanza. En la época de Barreto, Marino y los grandes héroes que tuvimos acá en el arbitraje, alcanzaba. Hoy no es suficiente. Clarísimo. Vamos al tema manos. Sí. Que me parece que es un tema que aparte la gente lo está preguntando en YouTube y por las vías que tenemos de comunicación. ¿Por qué da la sensación, Jorge, que la enmienda que se le va haciendo a las reglas de las manos es más entreverada y no aclara tanto? ¿Qué visión vos tenés de esa regla que involucra hoy el tema de la ampliación del radio, la ampliación del volumen? ¿Por qué hay manos a veces que hasta se prestan para las dos interpretaciones? ¿Es mano sancionable? ¿No mano sancionable? ¿Cómo lo ves esto? Bueno, estábamos hablando de situaciones factuales de juego, y cuando damos la vuelta a la página y vamos a situaciones subjetivas que son de interpretación, siempre es posible, y yo diría más que es una realidad, que no vamos a estar todos siempre de acuerdo. Entonces, acotar esa brecha es importante. Para esto, la mejor manera es la comunicación, es anticipar. Uno de los puntos fuertes de nuestro trabajo con los árbitros y con el espectro del fútbol es trabajar en la anticipación del problema. Y la anticipación del problema tiene que ver con la comunicación correcta, efectiva, de cuáles son los lineamientos para la interpretación de las manos, antes que sucedan las cosas. No el día después. El día después es tarde, porque está cargado de subjetividad, de pasión. Está el que lo va a aceptar y el que no lo va a aceptar. Y la aclaración post partido siempre suena a justificación. Entonces, la vieja frase de quien avisa no traiciona conecta perfectamente con este tema y es algo clave para nosotros. ¿Cómo preparamos nosotros? Ya podemos ir al tema de las manos inmediatamente, vamos directo, cuando ustedes quieran. Pero ¿cómo preparamos globalmente una competición? Cada vez que se llama una competición FIFA, reunión con los jugadores, los equipos, los entrenadores, videos y conceptos básicos. No podemos hacer un aula de arbitraje, ni de fútbol, ni de interpretación, no una gran ceremonia, pero en 40-45 minutos se le marca cuáles son las directivas que tienen los árbitros
en los distintos aspectos que pueden tener impacto en el jugador. ¿Cómo vamos a interpretar las manos? Porque no es solo la mano, ojo. ¿Cómo interpretamos el fuera de juego, en la interferencia o no, cuando un jugador es sancionado, por fuera de juego sin tocar el balón, por ejemplo? ¿Cómo vamos con las tarjetas rojas? ¿Qué realmente es juego brusco grave? ¿Cómo vamos a interpretar el riesgo asumido por un jugador? ¿Cuándo hay falta o no? Cuando el jugador jugó primero el balón. Hay muchos aspectos de la regla que necesitan la interpretación y una línea. Y conectamos con lo que dije al principio. Si cada árbitro después va a ir y a la cancha a decir, para mí esto no es, y yo lo digo de una manera, y Diego de otra, y Rodrigo de otra, generamos un caos. Entonces, se trabaja en el antes primero para que el equipo sea fuerte. Más allá de que después la gente... Después está la gente que recibe, el futbolista que recibe la sanción y dice, no estoy de acuerdo con esta sanción. Pero si por lo menos, muchas veces con la ley de tránsito, con la ley general del Código Penal en nuestro país, podemos estar de acuerdo o no con las sanciones que lleva un delincuente. Sí, está bien, quiero 10 años de prisión, quiero prisión domiciliaria. Podemos estar de acuerdo o no, pero si ya en el antes comunicamos cuál es la línea, cuál es la decisión que van a tomar los árbitros, cuál es la expectativa de la comisión de árbitros, del comité arbitral en referente a estas situaciones, cuándo sí y cuándo no, pues podemos discrepar si estamos de acuerdo o no, pero podemos verificar si la decisión del árbitro está conectada con el lineamiento que tiene o no, porque el árbitro, y muchas veces en este sentido también hay un error, el árbitro no es él y él solo. El árbitro está representando a su equipo y los árbitros me sigo sintiendo árbitro, aunque hoy estoy del lado del coach. Los árbitros tienen directivas en el sentido de cómo interpretar, cómo juzgar, cuándo amonestar, cuándo no amonestar, y deben cumplirlas. Entonces no es solo el árbitro, sino también es cómo se lo prepara. ¿Sabes qué me pasa a mí con el fútbol? Entre muchas cosas, se volvió el deporte más popular del mundo porque es muy fácil de interpretar. Sí. No es como el fútbol americano, el básquetbol, el tenis. El fútbol es una cancha, fútbol, el que hace el gol ahí adentro hace más gana. ¿No lo están complejizando mucho? No le estamos buscando la mano, un día la mano que amplía el radio es penal, otro día si le pega en el pecho y después pega no es penal. No, está bien, lo que pasa es que esas son cosas que suceden y hay que saber cómo resolverlas. Tenés que resolverlas, porque eso va a pasar en el juego. La pelota la vas a jugar con el pie y te va a pegar en tu propio brazo. Un día no puede ser penal y otro sí. Lo que no puede pasar es eso, que haya un doble criterio. Bueno, por eso. Justamente. Pero lo que se busca con los lineamientos y las instrucciones es que no exista una doble línea de interpretación para jugadas similares. ¿Sí? El fútbol con las manos ha convivido más de 100 años, tendría que hacer la cuenta ahora, más de 100 años, solo con un literal que decía que solo serán sancionadas las manos deliberadas, intencionales. Las intencionales. La intencionalidad, incluso te digo más, las faltas, durante más de 100 años en el juego, solo fueron sancionadas las intencionales. Debían ser sancionadas las faltas cuando el jugador tenía la intención de cometer la falta. O sea, si era un contacto por jugar el balón y el árbitro interpretaba que fue al balón, pero ok. Entonces, en honor de ir al balón, había faltas criminales, ¿sí? Por eso se llegó primero a la sanción del tiro penal, porque se volvía el fútbol más violento. Era una carnicería más violento cuando se acercaban al área. Claro. Y luego, en un momento, se tuvo que conectar el espíritu del juego con la realidad de lo que estaba pasando en el campo, que con la excusa de ir a la pelota, se mataban. Bueno, entonces hubo que diferenciar los contactos y buscar responsables. La imprudencia, la temeridad, la fuerza excesiva, que llevan a diferentes sanciones. Pero lo básico es, más allá de la sanción, ¿quién tiene la responsabilidad de un contacto para sancionar o no? Y hoy tenemos jugadores, atacantes muchas veces, que generan el contacto para buscar la sanción. No es nuevo. Antes no lo podíamos demostrar con la televisión. Tiempos se sabía que había jugadores que eran especialistas en generar contacto para beneficiarse de un penal, por ejemplo. Sí, pero ahora tienen que ir con la mano atrás, Jorge, totalmente antinatural. No, está mal, no es lo que buscamos. O sea, el brazo, por regla general, debe conservar, y es aceptado, que conserve la figura
del cuerpo, o sea, el body shape, hay que respetarlo eso. El brazo acompaña el cuerpo, acompaña el movimiento. Si yo estoy corriendo y la pelota en este movimiento que estoy corriendo porque tiraron un centro, me golpeó el brazo, no debería ser sancionado. Por eso aparece una frase en la regla hoy que habla de movimiento justificable, ¿sí? que eso, bueno, forma parte de la comprensión del juego. Bueno. Entonces, en la calle también, nosotros en la calle, en el baby fútbol, en las ligas amateur, jugamos al fútbol, mientras la regla decía las manos que se sancionan son solo las deliberadas, en la realidad del juego, vos cuando jugabas con tus amigos y la pelota la llevaban con un rebote en la mano, ¿lo cobraban o dejaban seguir? Entonces, tenemos que conectar el espíritu que es ese cuando vamos a jugar a la cancha, al campito, sin árbitro, entre nosotros. Cara a cara, ¿cuándo te voy a aceptar que me cobre falta y no? ¿Cuándo te voy a aceptar que me cobres la mano y no? Entonces, ¿qué hay dentro, arraigado en el espíritu del juego en general, y que no puedes ganar una ventaja con un uso, digamos, indebido, antinatural, indebido, claro, de los brazos? Eso pero esto siempre estuvo metido abajo de la mesa, bueno, durante ahora, 100 años, lo que está diciendo, solo con el concepto de deliberado. Esto hubo que transparentarlo, y en el 2016 prácticamente se hizo una revolución con toda la regla, no solo la mano, con toda la regla, y se delinearon aspectos por los cuales una mano debería ser sancionada y una mano no debería ser sancionada. A partir de ahí, esta es una historia muy breve, a partir de ahí los árbitros comenzaron un camino muy literal de lo que estaba escrito en la regla a la hora de sancionar. Eso llevó a que en el 2021, si no me equivoco, en el 2021 IFAB removiera todas esas líneas que había en la regla para simplificarla, dejar solo 3 conceptos como hay hoy de mano antinatural o justificable. Exacto. Para sancionar o no, y quitara todo eso, y la explicación de IFAB fue básicamente las malas decisiones en el campo de juego tomadas por los árbitros, que fueron muy literales, desconectaron su comprensión del juego, y fueron solo por lo literal de la regla. Bueno, pero algunos no se ve que no la desconectaron. Y se tuvo que escribir en la regla, está escrito hoy, no todo contacto del balón con el brazo es sancionable, porque fue tal el caos que incluso la gente, los medios incluso decían, bueno, mejor que se sancionen todos los brazos, todas las manos, todos los contactos sean sancionados, y ahí nos evitamos la discusión. Pero unos cuantos no la volvieron a conectar esa. Bueno, ahí está en la capacidad del árbitro también, ¿no? Ese gran desafío. Jorge, gracias por acompañarnos en esta mañana. La verdad que la gente ha disfrutado mucho de esto, porque vos sos instructor de FIFA y armás a un árbitro, lo preparás para un campeonato del mundo, también con tu vivencia, que está bueno contarla. Te vamos a convocar y siempre te mandamos un WhatsApp con alguna jugada polémica. Eso sabes que estás ahí al firme. Yo lo único que les digo es que cuando a veces se dice esto es interpretativo, el árbitro puede dar o no dar este penal, no debería ser así, ya no. Hoy no se trabaja así con los árbitros, o sea, hay un lineamiento para todo. Sí que es interpretativo, pero el árbitro debería conocer cuál es la única solución posible para ese incidente. Perfecto. Para no caer en inconsistencias. Perfecto. Gracias, Jorge, por acompañarnos. Un placer.